Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo coloquio, Diálogos con Target, que en esta ocasión lleva por título la influencia del color en el aprendizaje. Bueno, antes de nada, daros por supuesto las gracias a todos los que estéis conectados ahí al otro lado y con más énfasis a los que aquí me acompañan en este contexto complicado en el que salir de nuestros despachos, hogares y nuestra zona de confort es aún más valioso. Como veis, debido al contexto actual, como digo, hemos querido mantener la distancia de seguridad en este webinar en formato híbrido, semipresencial, pero sí queríamos hacer un tipo de evento un poco distinto a los que se vienen haciendo últimamente. Creemos que es importante crear un formato más atractivo y difundir además la temática que hoy vamos a tratar, que es muy interesante. Comentaros un poco cómo vamos a organizar el coloquio. Vamos a organizar el coloquio en 4 bloques distintos, con 4 temas en los que dirigiré una pregunta a cada uno de nuestros acompañantes, ponentes, panelistas, como les queramos llamar. Al final de cada pregunta, por supuesto, cada uno podrá intervenir en los comentarios o respuestas del anterior. Queremos que sea un coloquio informal, pero sí que queremos ordenarlo para no perdernos un poco la experiencia de cada uno de ellos. Estoy hablando de ellos sin presentarlo, así que sin presentarlos, permitidme presentar a nuestros invitados, a los que quiero reiterar nuestro agradecimiento. A mi derecha tengo a Pablo Campos Calvo Sotelo, es académico real de la Academia de Doctores y catedrático de la Universidad San Pablo CEU. Bienvenido, Pablo. Hola. Tenemos a Laura Martínez Canciano, que es doctora arquitecta de Martínez Canciano Arquitectos. Muchas gracias por venir, Laura. Y tenemos a Santiago Atrio, arquitecto y director de la Escuela en Arquitectura Educativa de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por venir, Santiago. Y por último tenemos a Rafael Ribelles, que es responsable de Producto y Sostenibilidad en Target y doctor en Economía y Marketing. Y bueno, yo mismo soy Ildefonso Lecea, responsable de Marketing y Comunicación en esta casa, en Target. Para dar comienzo al coloquio sobre la influencia del color en el aprendizaje, me gustaría empezar destacando que cuando hablamos de color ya no hablamos de su aportación decorativa, ¿no? Como se venía haciendo tradicionalmente o hasta ahora o hasta hace unos años. Ya sabemos que afecta directamente a nuestras emociones, comportamiento y bienestar, y que incluso puede llegar a contribuir en entornos sanitarios a la recuperación del paciente, y en entornos educativos, que es lo que hoy nos ocupa, influye en el aprendizaje, ¿no? Por tanto, creemos que es fundamental tener en cuenta el poder del color, ¿no? Y dominar sus posibilidades para crear, al fin y al cabo, espacios de calidad. En este sentido, y es un poco el origen y la idea de este coloquio, Target ha realizado un estudio, ¿no? A través de su equipo de diseño, un estudio de color, especializado en el color, para desarrollar esa comprensión y ese conocimiento de las emociones y el impacto que éste tiene en el comportamiento del ser humano y cómo influye en el usuario, ¿no? Sabemos que al final, al realizar una elección de color, el debate suele surgir a menudo a partir de gustos personales o preferencias personales. Sin embargo, en este coloquio lo que tratamos es de rodearnos de expertos, como digo, para conocer cómo abordar el color de una manera no subjetiva, sino de una manera racional y funcional. Entonces, el primer bloque que donde vamos a empezar es un bloque de contexto general, ¿no? Hay muchos estudios, como digo, que confirman que los colores producen diferentes efectos físicamente perceptibles, y particularmente, por ejemplo, en la tensión, en los latidos del corazón, en la respiración, la temperatura corporal y actividad cerebral, etc. Por ejemplo, los entornos para bebés deben incluir colores en contraste y texturas
que ayuden y contribuyan al desarrollo psicomotriz, ¿no? Y polisensorial. Y por el contrario, en entornos en adolescentes, por ejemplo, de edades entre 12 y 18 años, se busca utilizar colores que contribuyan al desarrollo personal, al desarrollo del carácter, etc. Hay ciertas combinaciones de color que pueden ayudarles o contribuir a descubrirse a sí mismos, etc. En este sentido, Pablo, me gustaría dirigirte a ti la primera pregunta, ¿no? En uno de tus numerosos estudios, aquí sí que voy a citar Formación humana y universidad, el aporte del espacio físico, encontramos un texto que dice, y cito: la arquitectura está llamada a aportar sus valores funcionales, espaciales y estéticos, y en todo cuanto afecta a la percepción psicológica, en el camino hacia el bienestar de quien goza de su experimentación diaria. Me gustaría empezar con una pregunta que yo creo que sirve de introducción al tema, ¿no? Y es, ¿qué papel crees que juega a nivel general la arquitectura y el color en particular en el aprendizaje en este tipo de entornos? Pues juega un papel trascendental. Es decir, creo que está más que demostrado ya científica, empíricamente, y desde el ejercicio de proyecto y sobre todo desde el ejercicio del uso diario de los espacios destinados a albergar la formación humana, que la calidad del espacio físico está muy estrechamente ligada a la calidad del propio proceso formativo. Son insoslayables. De hecho, normalmente en la planificación de espacios educativos escolar o universitaria suele procederse con una falta de planificación, todavía. ¿Qué significa eso? Que normalmente se diseñan cuantitativamente los espacios que deben albergar los programas de cada edificio, y después se les da forma. Y después se dialoga con los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que esto es un error que poco a poco parece que se va subsanando en este sentido. La planificación del espacio educativo tiene que ser una labor holística, es decir, se tiene que partir de una reflexión previa, de una investigación previa del modelo de la institución, del modelo pedagógico, y luego del modelo de implantación de las modalidades de enseñanza-aprendizaje. Y después de todo eso, y solo después de todo eso, dar forma espacial, bien mediante un concurso o bien mediante un encargo directo a profesionales que se dedican o nos dedicamos a esto de la arquitectura educativa. Digo respondiendo porque evidentemente sí hay una conexión directa entre la calidad del espacio, y ahí entra la forma, la textura, el color y otros factores ambientales, y la calidad del propio proceso formativo que ocurre en su interior. Tan es así que en muchas ocasiones es el propio diseño arquitectónico el que induce innovación educativa. Es decir, que genera ese bienestar psicológico, donde el color, creo que hablaremos hoy, juega un papel muy importante, y además induce ciertas relaciones de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, no me quiero extender, pero yo las ocasiones que tengo de hablar de la arquitectura educativa, incluyendo aspectos como la forma, la textura, el color, en la iluminación, etcétera, en las aulas, siempre digo que en el fondo la arquitectura no existe. Lo que existe son personas que se relacionan en el espacio. ¿Cómo se quiere que se relacionen esas personas en el espacio y qué papel juega el espacio como un actor más didáctico, ¿no? De ahí este concepto de campos didácticos, el que llevo muchos años reflexionando, que también enseña. Entonces, todo eso al final se trata de personas. No se puede pensar la arquitectura educativa sin empezar pensando en las personas que realizarán ciertas actividades. Según sean esas actividades, el espacio deberá integrarse y acompañar. Eso debería ser así. Estamos lejos todavía entonces de tener en cuenta realmente, queda mucho camino por recorrer, estamos en el camino o estamos en una fase de inicio a la hora de tener en cuenta el color y la arquitectura en este tipo de espacios. Yo quiero pensar que estamos en una fase de evolución positiva. Si uno mira el panorama de la arquitectura educativa, sobre todo universitaria, insisto, en los últimos, hace 30 años o 40 años, yo creo que había unas carencias bastante serias que se están subsanando en España y también en la escala internacional.
pero queda mucho trabajo por hacer, sobre todo en esta cuestión que creo que es clave, que es la planificación. Es decir, la previsión a largo plazo de un proceso que puede ser cambiante, como lo es la propia institución educativa, la universidad, el colegio es cambiante. La evolución de las modalidades de enseñanza y aprendizaje son cambiantes, la sociedad es cambiante, los alumnos, los profesores somos cambiantes. Entonces la arquitectura planificada tiene que prever estrategias de creación que sean a su vez flexibles y adaptables al cambio. Es decir, un colegio, una universidad, un edificio universitario, integrando todo, forma, textura, color, iluminación, no debe nunca entenderse como el diseño de un objeto, sino como el diseño de un proceso. Y por tanto, vivo en el tiempo y vivo en el espacio. Muy bien. Bueno, hablábamos un poco del color y de su influencia en el desarrollo psicomotriz y cómo contribuye también a la realización personal. La percepción, como además avanza Pablo, del color y el espacio se construye y evoluciona un poco también pues dependiendo del usuario, ¿no? y de quién va a utilizar ese espacio. No es lo mismo un niño de corta edad que una persona adolescente o ya en edad adulta. Sabemos que el color no tiene el mismo peso, ¿no? en un entorno educativo que, por ejemplo, en un entorno de personas con demencia, aunque ese será otro coloquio. Pero en este sentido, y me dirijo a ti, Laura, en vuestro estudio, Martínez Canciano, ¿de qué manera abordáis vosotros a la hora de ejecutar un proyecto y qué importancia tiene la elección del color a la hora de la planificación, desarrollo, etcétera? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo lo estudiáis? Bueno, el color la verdad es que es importante en nuestro desarrollo cuando empezamos los proyectos, pero más si cabe en el ámbito educativo, ¿no? En este tipo de proyectos todavía cobra más relevancia, ¿no? Solemos utilizar el color tanto en los interiores como en los exteriores, ¿no? Un poco depende del tipo de proyecto, pero un poco en las dos zonas, ¿no? Cuando utilizamos el color en los interiores, utilizamos el color principalmente como un organizador espacial. Es decir, hay que pensar, bueno, es obvio que los usuarios de el ámbito educativo son niños, ¿no? Además de diferentes edades, bueno, y que sobre todo las edades más tempranas pues pueden desorientarse, ¿no? Entonces nosotros utilizamos entonces el color en nuestros proyectos como una forma de ayudar al usuario, a los niños, para ubicarse espacialmente. Por ejemplo, solemos utilizar muchas veces la idea de cada planta de un color, con lo cual un alumno, simplemente viendo qué color tienen sus paredes, ¿no? Sabe en dónde está, ¿no? Si está en una planta o en otra planta, ¿no? Y también lo utilizamos, bueno, también saben ellos que ahora mismo están en la zona verde, pero el año que viene pasan a segundo de primaria, por ejemplo, y pasan de color también, ¿no? Es una forma, bueno, también de organización mental, ¿no? Quizá. Y también utilizamos el color como identificador de usos. A lo mejor las aulas les damos un color, pero al comedor otro, a la aula de psicomotricidad otro color, ¿no? Y entonces también el alumno sabe por el color que tiene, que está percibiendo, sabe pues el uso que tiene ese aula, ¿no? Estamos hablando sobre todo de etapas más pequeñas, ¿no? De cuando son tempranas. El ámbito más tempranas. Y luego en el exterior usamos también bastante el color, bueno, a veces más sutilmente, pero bueno, creemos que es un mecanismo sencillo y, bueno, y muchas veces económico de, por ejemplo, resaltar algo, ¿no? Utilizamos el color a lo mejor para resaltar la entrada o un volumen o que tiene un uso diferente. Es una herramienta compositiva que también utilizamos a veces como organizadora, que nos ayuda a componer una fachada, organizando huecos de distintas alturas. Bueno, como herramienta compositiva creo que también el color es bastante útil, ¿no? O por lo menos nosotros en nuestros proyectos lo usamos con cierta frecuencia. Muy bien. Bueno, voy a hacer un inciso. No he dicho al principio que podéis ir a través del chat entrando a hacer las preguntas a través de la herramienta
podéis levantar la mano y entrar directamente, y si no, de todas formas, al final del coloquio haremos una rueda de preguntas para que podáis ir preguntando. Sin embargo, si hay algún comentario o tema específico en el que tengáis especial interés, podéis dirigirnos la pregunta. Comentabas, Laura, un poco el uso del color, ¿no? Como también en el interior, como herramienta de ordenación de espacios, ¿no? Diferenciar un poco en edades tempranas el niño, saber si está en un aula, en un curso, en otro, en una cafetería. ¿Tenéis en cuenta además bueno, pues un poco ese color que vais a utilizar en la cafetería, que no sea rojo, porque quizás lo que hace es, bueno, aumentar el pulso, igual el verde induce más a abrir apetito, azul concentración, bueno, no lo sé. ¿Utilizáis también o abordáis el uso del color también en ese sentido? Pues la verdad es que menos. Yo creo que somos más intuitivos en ese sentido y solemos, utilizar el color también muy de la mano del usuario, ¿no? Tenemos muy en cuenta la edad de los alumnos, las etapas, y tenemos muy en cuenta lo que los profesores, en este caso, nos van diciendo. Sí, tenemos problema con el micro, ¿no? Estamos tocando esto y la he fastidiado. ¿Ahora se oye bien? ¿Se me oye mejor? Sí. Vale, genial. Lo que sí que tenemos muy en cuenta es dependiendo de la edad del usuario, utilizamos más color o menos, ¿no? Cuando son más pequeños, sobre todo en infantil, usamos los colores principalmente en los pasillos y también en el interior del aula. Pues a través también del mobiliario, pero muchas veces también a través de los empanelados, de los zócalos, de las puertas. Y conforme va aumentando la edad, bueno, como también utilizamos un poco como mecanismo de organización, ¿no?, espacial y de uso, creemos también que el alumno necesita menos esta orientación y vamos disminuyendo las zonas que utilizamos el color. Utilizamos el color de una forma más sutil. Quizá damos un contenedor más neutro, tendemos al gris y al blanco, y utilizamos el color de forma sutil pues en puntos concretos, ¿no? Para llamar la atención, pues, una esquina que tiene un uso diferente, un speaking corner, una tutoría o las puertas nada más, ¿no? Que también es una forma sutil de organizar espacialmente el espacio, pero los alumnos necesitan menos de esa vía visual, ¿no? De ordenación, ¿no? De ubicación, ¿no? Pero bueno, utilizamos colores primarios, eso sí, solemos utilizar colores primarios, el verde, el amarillo, el naranja, y no tendemos a colores pasteles, ¿no? Tenemos un poco la idea de que los proyectos que hacemos son proyectos que tienen que durar mucho en el tiempo y entonces creemos que los pasteles nos encantan, pero a lo mejor están más de moda ahora, pero acabarán pasando, ¿no? Entonces tendemos a utilizar colores más primarios. Sí que es cierto que a veces, bueno, también muy a la mano del usuario, de lo que son los profesores, últimamente las aulas, por ejemplo, aunque son infantil, estamos metiendo menos color, porque nos hemos dado cuenta que o sea, los propios niños con sus propios trabajos acaban llenando todo de color, ¿no? O sea, cuelgan de todo, y en un proyecto que hicimos todos unos panelados en un pasillo que habíamos impreso sobre las melaminas de todos los zócalos, ¿no? Bueno, los zócalos eran todas las paredes. Hemos impreso unos dibujos, ibas andando por el pasillo, ibas viendo unos dibujos que iban cambiando, iban enseñando las estaciones, por ejemplo, a los niños. Pues tiempo más tarde nos dimos cuenta que en realidad da igual lo que hubiésemos puesto en sus dibujos porque acaban tapados, ¿no? Utilizan estos pasillos de exposición de todos sus trabajos, ¿no? Y un poco es lo que les pasa en las aulas, ¿no? Las aulas de infantil necesitan tener los aseos incorporados dentro del aula porque necesitan que estén, bueno, no salir a los pasillos para ir, ¿no? Entonces acaban siendo nuestros proyectos como un volumencito dentro del aula, y entonces ese volumen lo marcamos con un color. Bueno, también tiene mucho vidrio porque tiene que estar muy en contacto visual con la profesora, que no nos puede perder de vista en un momento.
Pero es verdad que últimamente tendemos a disminuir el uso del color porque, bueno, pues porque el propio día a día de estos niños ya tiene mucho color con todo lo que cuelgan y lo van cambiando además con las estaciones, y eso sí que es cierto. Te iba a preguntar ahora que mencionas este proyecto, ¿no? ¿Hay un proyecto específico en el que el uso del color haya destacado, haya primado o sea algo reseñable? ¿O utilizáis el color de manera, bueno, general en vuestros proyectos? Pues un proyecto que acabamos de hacer, bueno, recientemente, hace un par de años, fue la Universidad de Villanueva, en el que usamos el color principalmente en el interior. Y como comentaba antes, según avanzaba la etapa educativa, disminuimos un poco el uso del color. Y entonces, al ser universitarios, también decidimos hacer más un contenedor neutro. Y lo que hicimos en este caso fue aprovechar que nos habían encargado el amueblamiento para... ¿Sigo hablando? Sí. Aprovechar que nos habían encargado el amueblamiento para también dar color precisamente con los muebles, ¿no? Lo cual daba bastante versatilidad en un futuro, porque la universidad puede dar 1000 vueltas, puedes cambiar de carreras, de asignaturas, de una clase u otra, ¿no? Y creo que en ese sentido el mobiliario te daba más versatilidad, ¿no? Hicimos, cada planta era un color y dábamos el color principalmente en las puertas de las aulas y con el mobiliario, tanto del interior del aula como del exterior, ¿no? Las zonas comunes donde son los sillones y zonas de relax de los alumnos eran con el mismo color de la planta que usamos, y luego en el interior del aula metimos unas sillas muy chulas, bueno, de steel case que se mueven, que nos permitieron que el policarbonato de los asientos también darle color. Y bueno, al final el resultado no le dimos el color tanto con el interiorismo, ¿no? Con la arquitectura, sino más con el mobiliario, y fue un resultado que funcionó bastante bien. Muy bien. Bueno, evidentemente estamos hablando de educación y no podemos obviar que en estos tiempos el uso de espacios educativos se transforma. Hay una realidad que se impone ahora, es más que nunca en este contexto, evidentemente, y que nos obliga a sopesar la formación online versus la formación presencial, como en todo, como en el trabajo, etcétera. Aquí, bueno, Santiago, como arquitecto y además aprovechando tu amplia experiencia en formación y en animación telemática, me gustaría saber, desde la perspectiva que venimos comentando un poco, ¿no? Sobre el entorno y el espacio donde nos encontramos y que utilizamos para el estudio, ¿cómo crees tú que influye en el aprendizaje salir de un espacio externo común, creado arquitectónicamente para ese uso, para el estudio, versus el aprendizaje pues, en nuestra casa o en el hogar de manera telemática? Pues en la propia pregunta enuncias un paradigma que casi se ha impuesto por la situación pandémica en la que vivimos, pero que es muy curioso. El entorno es un instrumento educativo, siempre se ha considerado como tal. De hecho, es una asignatura en la formación del profesorado actual. Siempre cuando se hablaba del entorno como instrumento educativo, la gente lo asociaba al ámbito de la naturaleza, al espacio natural. Entonces entendían que el exterior de los edificios se debía de utilizar como espacio educativo. Ya desde hace tiempo se ha reclamado que todo el espacio es educativo, cualquier tipo de espacio. Incluso se habla de espacios sociales de aprendizaje. Lo ha anunciado Pablo cuando ha hablado de la consideración que se tiene actualmente en los espacios. No se debería de entender hoy en día los espacios como contenedores de actividades educativas, sino en sí mismos como material educativo. Todo el espacio de un centro educativo, ya sea escolar o sea no formal, la formación que se imparta en él, es un espacio educativo y en él se tiene que intervenir. El espacio virtual lo que ha venido es a contextualizar un poco esa realidad. El espacio educa, el entorno educa, el ámbito, el ambiente educa, y es importante, es trascendente a la hora de formar personas y de socializar personas. Por eso utilizar
los espacios como material, igual que las regletas, igual que el tangran, igual que los materiales que utilizamos, utilizar el mobiliario, utilizar los espacios, la distribución, el color como material educativo es un cambio que actualmente se está reflejando en las aulas nacionales e internacionales. ¿Crees entonces, Santiago, no sé si que ese material o ese entorno que educa, como dices, la calidad de ese entorno, entonces, ¿de qué manera influye en la calidad del aprendizaje? Iba a decir de la educación, quizás del aprendizaje, ¿no?, del alumno. Sí, pues también ha insistido en eso Pablo anteriormente, cuando ha expresado la obsesión que tenemos por cuantificar el número de espacios educativos y no a lo mejor de cualificar el número o la calidad de esos espacios educativos. Los espacios deben de responder a una necesidad concreta que es un contenido, una forma de utilizar ese espacio. Si no nos empezamos a preguntar cómo se va a utilizar ese espacio y solamente a la hora de entregarlo les decimos a los usuarios que lo utilicen como ellos consideren, pues seguiremos encontrando una dicotomía difícil de soslayar, difícil de arreglar. Si en los proyectos, en los concursos públicos no se empiezan a incorporar programas educativos que sean evaluables a la hora de ser dados por válidos esos proyectos, esos concursos, y en esas fases de concursos esos proyectos académicos educativos entran en el ámbito de los espacios educativos. Si no conseguimos llegar a eso, que estamos todavía a tiempo de llegar, pero todavía no hemos llegado, como dice Pablo, estamos acercándonos, pero nos queda todavía, no estaremos entendiendo el espacio como un material educativo. Estaremos entendiendo el ámbito pedagógico simplemente como algo que decora, no como algo que es mollar a la hora de diseñar un proyecto educativo. Si diseñamos un espacio hospitalario, creo que lo mollar será cómo van a utilizar los profesionales de la farmacia, de la medicina, de la enfermería, ese espacio. Si entendemos que en ese proyecto, en ese concurso público, hubiese un apartado ya que indicase esos ámbitos de cómo se va a utilizar y además cómo se va a utilizar en el tiempo, porque como bien han comentado los que me han precedido en la palabra, pues se va a utilizar durante muchos años y de forma muy, muy diferente, ¿no? En este sentido, creo que estamos en un momento, quizás por la coyuntura, de reinventarnos y de plantearnos en ese contexto paradójico que he dicho cuando me has preguntado inicialmente. Muy bien, bueno, vamos un poco a ir, no finalizando, pero sí un poco el punto de partida de este coloquio es este estudio de color, ¿no, Rafa? No me olvido de ti. Parece, como además comentaba también o avanzaba un poco Laura antes, en ocasiones donde parece una falta de dominio del color, la elección del color termina quizás con demasiada frecuencia, no lo sé, aterrizando en paletas neutrales, ¿no? Blancos, grises y beige. Las decisiones de color al final se toman, como decía antes, por preferencia personal, sin tener en cuenta todo esto que los expertos van comentando. El color tiene un impacto social y emocional, ¿no?, que venimos diciendo, que varía en función de la edad. En este sentido, evidentemente el suelo, la pared, el techo son espacios de gran dimensión, ¿no?, en un espacio, valga la redundancia. Vosotros, ¿cómo trabajáis o cómo podemos trabajar con el color y aplicar todas estas recomendaciones que venimos hablando, adaptadas a esa elección del color, por ejemplo, para el suelo? Háblanos un poco también de ese estudio, ¿no?, de color que es un poco lo que veníamos comentando. Sí, efectivamente, al final el color tiene un impacto sobre nuestras emociones, nuestra concentración, nuestro ritmo cardíaco, digestión. Eso es innegable. Y no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no?, de cuando estábamos en la escuela, o yo en mi caso, ¿no?, estaba en una escuela, en mi clase, terrazo negro, mobiliario verde, esa pizarra negra, 1 hora, 2, 3 horas.
esos pasillos interminables, y salías al recreo y era ese aire fresco, mirabas al cielo, ese azul del cielo que te renovaba, ¿no? Que te daba ese impulso. Por lo tanto, yo creo que bueno, a nivel de ciencia, a nivel empírico, está bastante demostrado, ¿no? Nosotros en Target lo que nos dimos cuenta es que había una carencia a nivel de ciencia o a nivel empírico en cuanto a la elección del color, y que muchas veces era una elección de preferencias personales o bien de propia imagen de marca o branding de la escuela, ¿no? Yo bueno, he estado prácticamente una década dedicándome al tema comercial y he estado en muchas situaciones de elegir el color, ¿no? Y era una elección de color aleatoria o basada en estos gustos, ¿no? Por lo tanto, nosotros decidimos hace ya varios años hacer un estudio, y para ese estudio de color seleccionamos 25 expertos de distintas disciplinas, un equipo multidisciplinar en el cual había pedagogos, arquitectos, interioristas, psicólogos y propios alumnos también, ¿no? Entonces, en este estudio fue realmente muy interesante porque nos dio 4 claves, ¿no? Nos dio cuatro puntos a tener en cuenta. El primero, que el color es importante, y eso ya lo sabemos, influye a nivel emocional, a nivel motor, a nivel de inteligencia, a nivel espacial, sensorial, de identidad, eso no hay ninguna duda, pero más allá que el propio color en sí, era la parte de las propiedades del color, la iluminación del color, la saturación del color, era lo que tenía impacto más allá del propio color, ¿no? Que fue lo que nos llamó mucho la atención. Por otra parte, el segundo hallazgo fue que por supuesto, y sabemos todos que no es lo mismo un bebé que un niño de 6 años, ¿no? Y tienen esa relación distinta con el entorno, por lo tanto, esa relación distinta con el color, y a los cuales tenemos que adaptarnos. La identificación de lo que significa el color para este rango de edad varía mucho, porque de los bebés el color es una emoción, pasa a ser una señal de comunicación, y termina en este rango de edad a ser una identidad. Es decir, la relación con el color del propio usuario, aunque sea muy pequeño, cambia y va evolucionando, y las necesidades que tiene este usuario en sus espacios educativos cambia. O sea, un bebé juega, duerme, cuando son un poquito más mayores entramos ya en el despertar polisensorial, niños que se mueven, que tocan, necesitamos esa separación de aulas o esos subespacios dentro de un gran espacio de aula para que estos niños se desarrollen, ¿no? Luego pasamos por la parte del despertar, de la identidad, de niños de 6 a 12. Hallazgo número 2. Hallazgo número 3, los adolescentes o adultos jóvenes, ¿no? De 12 a 18. Claro, en este grupo pasan muchas cosas, y ellos, en el primer grupo, realmente el color servía como un apoyo para el despertar polisensorial, para las emociones. Tenemos que tener en cuenta que los niños se emocionan mucho más que nosotros, viven mucho más la alegría, la tristeza, y la parte de desarrollo psicomotricidad y la parte de inteligencia. Los niños más mayores, a partir de 12 años, realmente el foco tiene que ser, dentro de lo que relevó este estudio, es que el foco tiene que ser en aspectos sociales. Empiezan a relacionarse entre ellos, tienen miedo, hay niños que son más introvertidos, más extrovertidos, cómo se relacionan entre ellos y cómo, vía el apoyo en el color, pues podemos ayudarlos. Claro, si entramos más en detalle, que bueno, no es el día de entrarte en el detalle, no es lo mismo unos jóvenes adolescentes, que hablamos de primero, segundo, tercero de la ESO, que de tercero, primer bachiller, segundo bachiller. Al final las necesidades son distintas y la relación con el color varía también. Aún en edades más tempranas los tonos pastel, tonos saturados pueden gustar, pero los alumnos de tercero, primero, cuarto de la ESO en adelante ya no son niños. Entonces tenemos que tener claro a diseñar espacio, y su forma de interrelacionar cambia también. Su relación entre ellos y la forma de las aulas. Ya estudian por sí solos, ya necesitan otro tipo de espacios, las clases cambian también. Y el cuarto hallazgo, que fue el hallazgo también muy, muy interesante, en mi opinión, fue a nivel universitario, que los alumnos de distintas ramas tienen también necesidades distintas y tienen esa relación con el entorno también distinta. No es lo mismo, y voy a generalizar, y seguramente habrá mucho sesgo en mi generalización, pero no es lo mismo un estudiante de matemáticas con un estudiante de bellas artes. Entonces, la relación que tienen con el entorno cambia. Y las universidades, lo que relevó este estudio es que las universidades tienen
tienen que adaptarse a este tipo de necesidades, y una universidad de Bellas Artes nunca tiene que ser igual que una universidad industrial, porque esto es prácticamente transversal a todas las edades, la parte de estar orgulloso de tu universidad, estar orgulloso de tu imagen, sentirte identificado, te ayuda. Y cuando hablamos de estudiantes universitarios, tenemos que tener en cuenta que necesitan concentrarse. Las aulas son mucho más grandes, entonces tienen que ser aulas que les relajen, que vean bien al profesor, que tengan ese contraste con la pizarra y que no les alteren. Pero por otra parte necesitan el balance entre estudiar en una zona ellos solos, de estar tranquilos, colores tranquilos, vínculos con la naturaleza, y luego necesitan también, por otra parte, trabajar en grupo, motivarse, y hay que encontrar ese balance entre espacios que les relajen y a la vez que sean, por otra parte, espacios que les motiven. Y eso es el gran reto, ¿no? Y bueno, y volviendo a temas de colores, yo siempre pongo un caso de las cafeterías. Tenemos en nuestro estudio de color una imagen, que es la imagen en la que todo el mundo pone el foco, que es una cafetería con madera, mesas individuales o mesas pues para 2 o 3 personas, y luego una zona roja en medio. Dice, pero bueno, me estás diciendo, y nosotros ponemos que esa es una imagen, una zona que relaja, pero ¿cómo va a relajar si tiene madera por una parte y luego rojo con mesas grupales? Claro, pues, lo que abordamos aquí son niños que son más introvertidos, que tienen unas necesidades distintas, y con un niño introvertido termina la clase y quiere estar relajado. Solamente querrá estar relajado con otros amigos también introvertidos y que estén pues, en una mesa pequeña hablando y relajándose. Mientras que el alumno que es extrovertido, que es nervioso, al salir de clase lo que necesita es hablar, socializar, saltar, tener esa comunicación. Entonces, un espacio rojo con un mobiliario que vaya de la mano, un mobiliario común donde puedan estar esos grupos hablando y tal, les ayuda a relajarse para la próxima clase, ¿no? Entonces, mediante el color podemos ayudar en múltiples aspectos y características, y bueno, y este estudio es lo que nos ha ayudado a ver, ¿no? No sé si queréis aportar algún comentario. Sí, Santiago. Sí, a mí o sea, el caso de las cafeterías me ha parecido muy curioso, porque las cafeterías son espacios sociales de aprendizaje, y la cuestión es preguntarles a los usuarios cómo quieren utilizar esos espacios. Es un ejemplo buenísimo. Cuando no estaba la pandemia, las sillas y las mesas se movían. Entonces, en función de las necesidades de los propios usuarios, esas mesas se transformaban en pequeños ambientes de aprendizaje que se personalizaban. El propio usuario personalizaba la experiencia sensorial en ese espacio. Eso nos puede hacer aprender cosas, ¿no? Es cuestión de si tenemos una imagen de los espacios educativos como habitaciones de hotel, o tenemos la imagen de los espacios educativos como pisos de estudiantes. Yo pongo ese ejemplo muy traído con pinzas, ¿no? Piso de estudiantes, tú llegas y lo primero que haces es quitar el póster que estaba ahí colgado por el estudiante anterior, poner el tuyo, igual cambiar la disposición de las mesas o de la silla o de la cama o del buró, para adecuarlo un poco a tu forma de entender ese espacio, de ver ese espacio. La habitación de hotel todos los días va a ser la misma. Da igual que tú la utilices de una forma u otra, porque el personal que se encarga de la atención de ese espacio lo va a volver a ese orden ideal. Si queremos espacios educativos en donde la experiencia del alumno sea incorporada, deberíamos de considerar esos espacios con ese grado de polidreísmo que debería de incorporarse. En el tema del color concreto, por adaptarme a esto que estabais hablando, primero que me encanta que hablemos de las diferentes etapas del desarrollo humano como personas. Esto lo dice últimamente Francesco Tonucci y lo defiende desde hace muchos años, ¿no? Es actual, ¿no? Considerar desde la primera infancia a los niños como personas y no generarles espacios, como ha dicho Laura, más muy acertadamente desde mi punto de vista, que les generen nerviosismo. Cuando
decoramos las aulas de educación infantil, al final las convertimos en unos espacios de salas de las maravillas. Son salas decimonónicas en donde la experiencia de un aventurero que ha ido por el mundo ha ido atesorando, hay un montón de recursos y lo único que hacen es generar un ruido, una dispersión tan elevada que al alumno le mantienen distraído constantemente. Es imposible que un alumno, hay tantísimos elementos que atraen su atención, que distorsionan, que es un espacio de distorsión, ¿no? En el asunto del color, por aportar, hay una experiencia buenísima que son los patios. En las zonas, en la Escuela en Arquitectura Educativa lo llevamos analizando desde hace tiempo. Los patios son grandes zonas de exclusión social. En los patios hay unas zonas deportivas donde están perfectamente determinadas por colores, en donde se sabe que si algún usuario aparece dentro de ese color y es agredido por una pelota del juego en el que se esté desarrollando, prácticamente la culpa la tiene él por haber entrado en ese espacio. No está delimitado, pero parece que es una zona de exclusión. Dice, ¿y dónde están los alumnos que no quieren estar jugando a ese juego? Pues tienen las zonas perimetrales, las zonas excluidas, las zonas que están... Y es que son los frikis, ¿no? No son los frikis, son los... Pero es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora, muy académica, ¿no? Están llenas de líneas. Me encanta. Y juegan en ese espacio de diferentes colores, con diferentes líneas, diferentes deportes, y no se equivocan, ninguno. Aparte de estas cuestiones de exclusión que podríamos analizar, ninguno se equivoca. Pero cuando llegamos a las aulas, no hemos trasladado esos espacios vivenciales del color de los patios tan ricos y tan poderosos a la hora de organizar el espacio en las propias aulas. Ahora la pandemia nos ha obligado a hacerlo. Entonces hemos llegado a las aulas y hemos empezado a colocar cintas de carrocero en el suelo. Nosotros ya en la Escuela de Arquitectura Educativa decíamos, ¿y por qué no habíamos conseguido que ese espacio se pueda utilizar de diferentes formas? Un mismo espacio educativo. Y en ese sentido, empresas como la vuestra tienen mucho que aportar, ¿no? Imaginémonos un espacio en donde el mobiliario de la clase, no por el hecho de que tenga ruedas o porque tenga más o menos movilidad, pueda tener diferentes disposiciones. Estas cosas que digo no son novedosas. En 1970 ya se estaban diciendo, o sea que se estaban... Pero ahora la tecnología sí que nos permitiría incluso dibujar en el suelo, igual que con las cintas de carrocero que la pandemia nos obliga a utilizar para mantener las distancias, diferentes distribuciones espaciales. Una distribución para trabajos en grupo, una distribución para trabajos sociales, una distribución de asamblea, una distribución, y que esas distribuciones sean elegidas por parte de los alumnos, con la colaboración de los alumnos. Quitar cintas de carrocero y volverlas a poner no es una cosa que pudiese ser muy complicada. Igual nos falta un aspecto técnico, que en ese sentido las empresas seguro que podréis aportar soluciones para poder generar junto con los usuarios de ese espacio diferentes disposiciones del espacio. Yo creo que en ese sentido nos queda mucho por hacer, pero que estáis haciendo mucho, ¿no? A mí me encanta cuando veo empresas como la vuestra que tienen un área de educación. Estaba a punto de deciros, realmente no sois fabricantes de pavimentos, sois fabricantes de material educativo, cuando tenéis ese área de educación. Y en ese sentido creo que nos queda mucho por hacer a los que investigamos y también a las empresas privadas que estáis involucradas en este ámbito tan decidido. Sí, sí, desde luego. Nosotros al final tenemos muchos departamentos y tenemos al final lo que yo os comentaba antes antes del debate, ¿no? Nosotros lo que tratamos es cada vez más de ser percibidos como expertos, pero ya no yo, sino toda nuestra red comercial ha tenido esta formación. Pero no es una formación de un día, una hora, sino es una formación continua, porque lo que queremos es tener expertos. Y nos apoyamos en vuestro material. Al final nosotros hemos hecho un estudio, pero el estudio no puede quedar solo en eso, sino tiene que ir avanzando pues, con las investigaciones que vosotros hacéis, con vuestras experiencias y enriquecernos a nuestra red comercial para que sean percibidos como expertos y puedan ponerse delante de un arquitecto, delante de una propiedad y realmente ayudarles. Porque lo que tenemos que tener claro como fabricantes es que tenemos que ir más allá de una ficha técnica. La ficha técnica es buena, de eso no hay duda, el producto es extraordinario. Pero hay cosas más allá de un producto y cosas que realmente aportan valor. Y cuando hablamos de aportar valor, tenemos que entrar en detalle en qué es aportar valor. No irnos a la parte etérea, marketingiana, no, aportar valor, experiencias, eso está muy bien, pero se tiene que materializar en esto, ¿no? Y para nosotros esto es aportar valor y poner el debate en las necesidades que tiene realmente el alumno y en qué podemos colaborar con nosotros. Nosotros al final... Ese es un gran debate, ¿no? Como comentabas tú, nosotros siempre nos debatimos con la duda, ¿no? Si dar más prioridad al usuario y a que el propio usuario, tanto profesor como alumno, sea el que acabe de personalizar su espacio, que yo creo que es
sería lo perfecto y lo idóneo, o al revés, porque hay a veces que cuando le dejas en la mano de un usuario que lo personalice, casi es peor. Entonces, claro, hay que tener un pequeño equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Como arquitectos entregamos un edificio y se acaba nuestra labor allí, ¿no? Entonces, no nos podemos meter en que el usuario lo use bien, ¿no? Entonces, siempre nos debatimos un poco entre eso, ¿no? Porque hay a veces que, por ejemplo, decimos, venga, el contenedor un poco más o menos neutro, o no, vamos a darle color, porque es que si no luego, entonces le damos color y entonces meten unas sillas también horrorosas, o sea, de color, pared de color, todo de color colgado, y entonces es una distorsión tal que dices, no, vamos a quitar color, entonces no hacen nada y lo dejamos, no sabes, hay que tener un equilibrio y hablar mucho, que en este caso el profesorado, porque el alumno hace un poco lo que demandan, ¿no? Pero yo creo que cada vez más deberíamos tender a flexibilizar espacios y que sea el propio usuario el que lo acabe de alguna forma personalizando. Creo que es un gran debate ese, ¿no? Claro, ¿quieres añadir algo? Bueno, yo, por centrar el núcleo otra vez en qué aporta el color al espacio educativo, claro, es que el color es una herramienta más, como comentaba Laura, es una herramienta más al servicio de la composición arquitectónica. Es decir, es un instrumento que tiene el arquitecto como tiene otros, la forma, la organización espacial, las tipologías, la textura, los materiales. Bueno, es una herramienta compositiva en general y tiene que tener criterio, que es lo más importante a la hora de utilizarla, como ha de tener criterio al utilizar la composición formal de los espacios. Pero claro, es una herramienta que tiene, como otras, como la luz natural, por ejemplo, la iluminación, tiene un impacto psicológico en el usuario, que es deseable que sea positivo, claro. Entonces tienes que ser muy consciente de eso. Esto cualquier arquitectura en general. Es decir, aquí esta sala donde estamos, si el techo, en vez de ser de este tono blanco neutro, fuera de color negro, seguramente la percepción psicológica que teníamos todos, yo por lo menos, sería de una progresiva depresión, ¿no? Que si suma la depresión por la pandemia, produciría un estado del malestar en nosotros. Hay muchos tratados que hablan de la percepción psicológica del color. Eva Heller escribió un libro precioso hace una serie de años, luego están los que han trabajado como Ludovico Guaroni, que por cierto hablaba de... A mí me encanta hablar del origen etimológico de ciertas cosas, ¿no? Para entenderlas más. El celare, ¿no? Color viene de celare, que significa ocultar. Y entonces, volviendo a la aplicación didáctica de la que hablaba Santiago de la arquitectura, claro, un arquitecto debe decidir si mantener el color original del material, porque el color y el material está en la naturaleza, o alterarlo, es decir, celare, ocultarlo, es decir, establecer un código cromático en función de los intereses del proyecto que tenga el arquitecto. Bien, eso como cualquier arquitectura. En el caso de la educación, en primer lugar creo que puede emplearse un código cromático en función de las necesidades y los usos de los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Profesorado, alumnos y alumnos en función del nivel, tiene el impacto psicológico del color, es distinto. Los tonos, de esto hay muchísimo hablado y escrito, los tonos cálidos, los tonos más fríos, los tonos ligeros, los tonos intensos, forman parte tal. ¿Se puede introducir un código cromático que vaya en paralelo al código temático de determinados espacios? Sí. Es decir, tú puedes asignar dentro del aula y dentro del edificio o en espacios exteriores un código cromático para que el alumno, digamos, tenga un refuerzo añadido perceptivo de que allí es donde se realiza tal actividad. Bien. Pero además tiene otro valor pedagógico, que es que toda arquitectura, en mi opinión, tiene que tener una vinculación con el lugar. Es decir, la arquitectura culta y sabia nace del lugar. Y hace muchos cientos de años los materiales eran los del lugar, pues porque no había la posibilidad que tenemos hoy de encargar que nos envíen desde China unas placas de aluminio para el revestimiento de una fachada y están en pocos días. Uno puede casi utilizar a voluntad cualquier material y cualquier color del mundo, porque está disponible, más allá del coste, en breve. Pero antiguamente no. Antiguamente la arquitectura bebía del lugar, los materiales eran los del lugar y los códigos cromáticos los de los materiales que eran del lugar. Entonces, ese valor pedagógico creo que sería un elemento más posible en los espacios educativos. En los materiales donde se conserve el valor original es un factor más. El granito tiene un color, el mármol tiene un color, la madera tiene un color genuino que se puede mantener, porque en sí mismo está transmitiendo su propia naturaleza material.
y por tanto una vinculación, digamos, cultural o geográfica o tectónica, ¿no?, con el sitio. Pero en segundo lugar, si los materiales, entre comillas, artificiales o fruto de ese celare, de ese ocultar, es un código cromático superpuesto que queda a voluntad del arquitecto, efectivamente uno puede pintar suelos, paredes con un color determinado. Pero sí, me estoy acordando del caso del Museo de Altamira de Juan Navarro Valdevec, si el código cromático está extraída la paleta de los colores naturales, hay un factor de reflejo formativo de que el alumno y el profesor que está en el aula está bebiendo en las fuentes cromáticas, que es una manera de impregnarse con el lugar y por tanto aprender del sitio, indirectamente a través de espacio educativo y color. Yo creo que en general, aunque cada caso debe ser estudiado individualmente, no es lo mismo una guardería, me estoy acordando de la guardería Escolors en Cataluña, que diseñó RCR, el premio Prisca de Arquitectura. La propia guardería se llama Els Colors, o sea, los colores. Es un festival cromático maravilloso porque quisieron hacer protagonista el color en esa vibración casi exhaustiva de los colores. Pero, en general, los espacios educativos, yo últimamente tiendo a atender, con independencia de la casuística, digo, del nivel de edades, que deben ser divertidos. Es decir, yo creo que los espacios universitarios, y que me perdonen las universidades que se sientan aludidas, que tenemos son muy aburridos, excesivamente neutros, por no decir grises. Es verdad, carentes de color, porque el color tiene como símbolo añadido psicológico la vida, la vibración, etc. En ese sentido, y por utilizar otra vez una pequeña anotación etimológica, ¿no?, divertido, viene de divertere, y divertere significa girar en dirección opuesta. Es decir, ¿por qué decimos que espacios son divertidos? Porque en su uso cambiamos, o mejor dicho, la arquitectura nos permite la posibilidad de cambiar, alternar, igual que tenéis en estas oficinas, igual que en algunos, cada vez más afortunadamente, aulas, edificios escolares, edificios universitarios, la diversión visual que da el color es un elemento que ayuda a la motivación, que es una palabra, decía Rafa, que creo que es clave, motivar al alumno para que sienta apetencia por permanecer, más allá de sus horas lectivas, sus aulas, sus profesores o sus seminarios o lo que fuere. Es decir, si a través de la variación cromática, que ahí el mobiliario tiene muchísimo que decir, uno consigue dar la posibilidad de que el usuario del espacio cambie, porque hay funciones que cambian, todo eso genera más diversión espacial y tiene una asignación cromática, pero que va cambiando. Entonces, en ese sentido, yo al menos los edificios universitarios más innovadores que últimamente he podido ver y alguno proyectar, son en general como unas bases bastante neutras, pero que introducen códigos de color muy intensos, bien sea señalando un panel determinado con intención, porque sea una puerta o la entrada a la biblioteca, y luego a través del mobiliario. El mobiliario es un recurso, las alfombras incluidas, o con estos elementos que tenéis de color en el techo, es un elemento que produce un enorme impacto de diversión, en el sentido etimológico, de cambio, y sin embargo pueden transformarse con cierta facilidad. Cuando transformar una estructura arquitectónica y cromática se puede hacer, pero no se hace con la frecuencia. En cambio, el color introducido casi como una... Yo es que el mobiliario, los contenedores neutros, últimamente me resulta como más interesantes porque son metáfora vital también. Es decir, una sala neutra, el color lo da a las personas. O sea, vuelvo a lo que decía antes, la arquitectura debe organizar personas en el espacio. Nosotros todos aportamos cierto color, no solamente por lo que llevamos puesto encima, que también tiene un código cromático, la moda, interesantísimo, sino porque cada uno somos diferentes. Entonces, esa variación humana se traduce en el color. Esa vibración en los muebles, en los colores del mobiliario, por así decir, tiene para mí ese valor pedagógico añadido, que es que está reflejando metafóricamente la vibración humana que es propia, y de qué manera, de un centro escolar o un centro universitario. Muchas gracias, Pablo, por esa aportación. Me quedo con, además, ese origen etimológico, ¿no?, que es muy interesante y efectivamente nos ayuda a entender muchas cosas. Me quedo con el divertere girar al revés, que es muy interesante. Bueno, tenemos una pregunta de la audiencia, de un espectador. Es verdad que no es la temática exacta, pero bueno, es Stephen Biel, autónomo independiente y trabaja como asesor y formador de innovación en gerontología y cambio demográfico. Y nos pregunta cómo y de qué manera influyen los colores
hacia las personas mayores y en particular si padecen un deterioro cognitivo. Yo no sé si aquí, igual Laura, Rafa o quién puede comentarnos algo sobre este tema. Bueno, nosotros hemos lanzado un estudio también muy potente en temas de demencia. Entonces, lo que el estudio apunta es que los pacientes con demencia tienen, a nivel cognitivo, tienen ciertas variaciones. Ellos, por ejemplo, el tema de cuando hablamos de contrastes, el tema de los contrastes para enfermos que tienen demencia es clave, ¿no? Pero cuando hablamos con contrastes tenemos que poner el dato, ¿no? Reflexión de la luz, eso es clave. El índice de reflexión de la luz, una diferencia de 30 puntos, eso es contraste. Si no hay esa diferencia de 30 puntos, ellos realmente no ven la diferencia entre un suelo y una pared, eso es clave. Por otra parte también, ellos, por esa alteración visual de contrastes, de sombras, ellos los colores pastel no los ven. Un color pastel es totalmente liso, por ejemplo. Por lo tanto, si utilizamos colores pastel para diferenciar salas, que sepamos que no estamos haciendo lo correcto. Otro punto también del tema del contraste para usuarios que tienen demencia es cuando normalmente en este tipo de geriátricos, habitaciones de hotel y demás, hay siempre un cambio de color normalmente entre habitaciones, pasillos y cuartos de baño. Ese cambio de color tendría que ser de menos de 10 puntos de diferencia de valor de reflexión de la luz, porque si no si ponemos más, ellos lo van a ver como un escalón. Por lo tanto, van a tener esos problemas de movilidad, caídas. Al final, lo que se trata es que no se caigan, porque también hay muchísimos estudios que apuntan a que a raíz de una caída, un usuario de este tipo, la esperanza de vida es alrededor de 7 meses, porque se ulceran y al final pierden esa habilidad para andar, ¿no? Por lo tanto, es principal y todo el estudio apunta hacia eso, contrastes, colores, qué colores sí, qué colores no, y incluso tenemos en Central, que bueno, por tema de COVID y tal, no lo hemos trasladado aquí, unas gafas de realidad virtual inmersivas para ver cómo ven ellos en entornos, ¿no? Como veíamos nosotros, y luego con un botón, esas gafas de realidad virtual, vemos cómo ven ellos. Y es totalmente demoledor, ¿no? ¿Qué patrones utilizamos? ¿Cuáles sí, cuáles no? Es un punto que haremos otro coloquio de este tipo hablando de eso, porque es un tema muy, muy interesante y lo que yo siempre digo, tanto en colores como en demencia, es que no es más caro. O sea, no incrementas el coste metro cuadrado por utilizar un material demencia friendly o por utilizar la teoría del color en un espacio educativo, es lo mismo. Bueno, ya para ir acabando ya son las 12, no sé si alguien quiere algo, se ha quedado en el tintero que queráis comentar. Santiago, ¿sí? Sí, yo por decir una frase así periodística, el color no existe sin iluminación. Que lo ha apuntado Rafa muy adecuadamente, ¿no? Lo ha apuntado Pablo, Laura. Los espacios educativos deberían de ser escenarios de aprendizaje. Y la escenografía de los espacios está basada en la luz. Con lo cual, el trabajo de las empresas que manejáis pavimentos y de las iluminaciones de estos espacios educativos debería de ser es fundamental. Hay un proyecto que a mí me encanta, no sé si Pablo, Laura, seguro que lo conocen ellos, el resto de arquitectos que nos estén viendo, el Fun Palace de Cedric Price. Es un proyecto de una escenografía que dicen que luego se basó en eso el Pompidou de París. Realmente el educador del siglo XXI va a ser un generador de escenarios de aprendizaje, que además deben de ser modificados. El tema de la luz es importante, perdón, el tema del color es importante, pero dependiendo de la iluminación y del tiempo que transcurra, también es muy relevante, es fundamental. Por lo tanto, ojalá trabajemos y analicemos la influencia de la luz sobre los determinados colores y para generar esos espacios, esos escenarios de aprendizaje que harían que nuestros ambientes de aprendizaje se transformasen. En eso tenemos todavía muchísimo que hacer y creo que estamos en el camino de resolverlo. Muy bien. Bueno, pues, ¿alguien quiere comentar? Sí, sí. Al hilo de lo que se ha comentado, dos pinceladas, nunca mejor dicho. La primera es que, efectivamente, cuando se proyecta, vuelvo a la necesidad de la planificación holística para conseguir un resultado óptimo, que luego sea disfrutado. Hay que consultar a los usuarios, evidentemente, ¿no? En el caso de la gente de la tercera edad me parece que es básico,
caso de los usuarios en general, cualquiera, escolares, universitarios. Por ejemplo, nosotros de hace 4 años en el CEU hacemos una experiencia de inclusión social con gente con discapacidad intelectual y visual que trabajan en composición arquitectónica y ellos perciben los colores, ya lo creo, y todos los aspectos formales, y anotar cómo viven los espacios gente que los vive de manera diferente a como lo hacemos, luego resulta que alimenta nuestros propios criterios de diseño de esos mismos espacios, ¿no? O sea, quiero decir que pulsar a gente que tiene una hipersensibilidad, como estos chicos, incluso a veces muy superior a la nuestra, es importante para investigar, para tomar datos, para contrastar y luego poder proponer. Y la última cuestión que dejo, pero solo anotada, es, hablando del color y en los paramentos verticales, la transparencia. Porque estamos hablando del color opaco, es decir, sobre superficies opacas. Bien, y evidentemente es muy importante, pero hay otro punto de reflexión que es, ¿y cuando no hay color porque no hay opacidad? Y toda esta nueva tendencia, de la cual yo soy firme defensor, por cierto, de la transparencia visual, incluso fenomenológica, del aula. Es decir, el aula, el espacio educativo, es tan extraordinaria la actividad que albergan que tiene que proyectarse al exterior, ver y ser visto. Esto, todas las tendencias arquitectónico-pedagógicas o pedagógico-arquitectónicas que están cada vez más imponiéndose, van en esta dirección. Es decir, repensar el espacio educativo dejando atrás la opacidad, normalmente opacidad sin valorar el color en absoluto, por un conjunto más poliédrico donde haya colores con intensidad en los lugares que se deban producir el impacto psicológico y el elemento transparente, porque tiene un factor psicológico añadido de proyectarse, de ver y ser visto, y no esas aulas, me temo, demasiado todavía abundantes, donde son recintos opacos, cerrados, donde parece que lo que se está haciendo dentro es algo sucio, que no se debe ver ni ser visto. Ese es el último apunte que quería, como una variante del color un poco distinta. Sí, efectivamente. Nosotros acabamos de acabar este verano una remodelación de edificio que ya existía y se ha hecho toda una remodelación en la que lo que se ha hecho es tirar tabiques para volver a meter cristal, ¿no? Para esa transparencia del aula a los pasillos, en las que al final todo acaba siendo un mismo espacio y me parece muy, muy interesante también, efectivamente. Cuando hablamos del color hay que hablar de transparencia también. Muy bien, pues sí, a mí es también muy interesante, efectivamente. Yo aprendo mucho con estos coloquios que hacemos y bueno, estaría horas. Nos quedamos sin tiempo, sin embargo, solamente me queda primero agradeceros enormemente a todos vosotros que estéis aquí presencialmente, que sé que es muy difícil venir en coche, en un espacio que no es el vuestro, etcétera. Así que 1.000.000 de gracias y muchas gracias también a todos los que estáis ahí al otro lado, en vuestra oficina, en vuestra casa, etcétera. Simplemente esperamos que os haya parecido tan interesante como a nosotros. Creo que no hay preguntas, así que más preguntas. Creo que lo que me queda ya es agradeceros muchísimo que nos acompañéis y esperaros en el próximo coloquio. Muchas gracias.